Cuando hablamos de la idea de que una mujer hará ciertas cosas cuando dejas de hablarle, en realidad hablamos de lo que el silencio desencadena en la mente humana. Ese es el tema que abordamos hoy, y quiero abordarlo como lo hago en mi consulta, con calma, honestidad y sin fingir que las emociones no están involucradas. Bienvenido al canal. Si eres nuevo aquí, este es un espacio donde tomamos las cosas con calma y analizamos el comportamiento en las relaciones desde una perspectiva psicológica, no emocional. Esto es lo que hace que esta conversación sea incómoda para muchas personas. El silencio no solo elimina las palabras, elimina la certeza. A lo largo de los años, trabajando con hombres y mujeres en diferentes etapas de citas y relaciones largas, he visto con qué rapidez la mente intenta llenar ese vacío. La gente asume que el silencio significa rechazo, castigo, pérdida de control o peor aún, ser reemplazado. Y ahí es donde el comportamiento cambia. Desde una perspectiva terapéutica, cuando la comunicación se detiene repentinamente, se altera la regulación emocional. Me he sentado frente a personas seguras, serenas y seguras de sí mismas, pero completamente destrozadas por la ausencia de atención de alguien que les importaba. No porque fueran débiles, sino porque el silencio obliga a la reflexión. Elimina la comodidad de la retroalimentación. Lo controvertido aquí es esto. El silencio a menudo revela más de lo que la comunicación constante podría jamás. He visto a personas descubrir sentimientos que ni siquiera sabían que tenían una vez que el ruido cesaba. Cuando dejas de hablar, dejas de tranquilizar, dejas de validar, y eso crea una conversación interna que no puede evitar. Esa conversación interna es donde comienzan los cambios de comportamiento. No se trata de manipulación ni de juegos. En terapia no fomento el control, observo patrones. Y un patrón se repite. Cuando se retira la atención, las personas se ven obligadas a confrontar su nivel de implicación emocional. Algunas responden con curiosidad, otras con ansiedad, algunas con un esfuerzo repentino, algunas con distancia. Todo es información. La conversación de hoy puede cuestionar cómo te han enseñado a manejar las relaciones. Incluso puede hacerte sentir incómodo. Es intencional. El crecimiento suele serlo. Sigue conmigo, porque una vez que entiendas por qué ocurren estas reacciones, dejarás de adivinar, de reaccionar exageradamente y empezarás a ver el comportamiento como realmente es. 1. El silencio impulsa la conciencia emocional. Cuando la comunicación se detiene, lo primero que surge no es drama, enojo ni siquiera acción, es conciencia. El silencio tiene la capacidad de calmar la mente y dirigir la atención hacia el interior. En mi experiencia, al sentarme con personas y escuchar cómo procesan sus relaciones, he aprendido que la comunicación constante a menudo actúa como ruido emocional. Mantiene los sentimientos en movimiento sin ser examinados. El silencio elimina ese ruido. Cuando dejas de hablar con ella, el piloto automático emocional se apaga. No hay mensajes nuevos a los que reaccionar, ni consuelo en el que apoyarse, ni señales que interpretar en tiempo real. Lo que reemplaza eso es la reflexión. Empieza a notar la frecuencia con la que pensaba en ti, cuánto tu presencia influyó en su estado de ánimo y cuánto espacio emocional ocupaste sin que se diera cuenta. Esto no es intencional. Sucede de forma natural cuando desaparece un estímulo externo. He visto a muchas personas describir este momento como incómodo en lugar de doloroso. La incomodidad surge de la conciencia. De repente, las emociones que se gestionaban mediante la interacción no tienen a dónde ir. Surgen preguntas silenciosamente. ¿Por qué se siente extraño? ¿Por qué quiero contactar? ¿Por qué la ausencia se siente más pesada de lo esperado? Estas preguntas no surgen de la debilidad, surgen de la honestidad emocional. El silencio crea contraste. Cuando alguien siempre está disponible, la mente se adapta. Su presencia se vuelve parte del fondo. Pero cuando esa presencia desaparece, el contraste se agudiza. La conciencia emocional crece porque la mente comienza a comparar cómo se sienten las cosas ahora con cómo se sentían antes.
Es aquí cuando las emociones enterradas se enfocan, no porque fueran creadas por el silencio, sino porque el silencio eliminó la distracción. Lo importante es entender que esta conciencia no significa acción inmediata. La claridad emocional suele llegar antes de que cambie el comportamiento. De hecho, muchas personas se quedan con esta conciencia en silencio durante un rato. Repasan conversaciones, reconsideran momentos que no tomaron en serio, reflexionan sobre cómo se presentaron. O no, el silencio da espacio para que esos pensamientos respiren. Por eso el silencio es tan revelador. No presiona a nadie, no discute, no exige. Simplemente crea espacio, y en ese espacio la verdad emocional tiende a aflorar. Algunas personas se dan cuenta de que les importa más de lo que admitían. Otras se dan cuenta de que dependían de la conexión más de lo que pensaban. Otras reconocen que la ausencia se siente más ligera, lo que también es una forma de claridad. Desde una perspectiva terapéutica, este momento importa porque la conciencia siempre es el primer paso antes de cualquier cambio emocional significativo. Nada cambia sin que se note. Cuando dejas de hablar, no estás forzando una reacción, estás permitiendo que la conciencia surja. Y la conciencia, ya sea cómoda o no, es lo que inicia cada respuesta emocional honesta que sigue. 2. ¿Su mente empieza a llenar los vacíos? Cuando la comunicación se detiene, la mente no se aquieta, se vuelve más ruidosa. Esto es algo que he observado constantemente en entornos terapéuticos y es importante que los hombres lo comprendan, ya que muchos malinterpretan el verdadero efecto del silencio. Cuando dejas de hablarle, no creas vacío, creas espacio y la mente se apresura a llenarlo. Los seres humanos somos criaturas generadoras de significado. Cuando falta información, el cerebro no espera pacientemente. Empieza a construir explicaciones. En las relaciones, esas explicaciones rara vez son neutrales. Están moldeadas por la emoción, la memoria y el apego personal. Así que, cuando tu voz desaparece de su ritmo diario, su mente empieza a revisar lo que ya sabe, lo que asume y lo que teme. Los hombres suelen creer que si dejan de hablar, no pasa nada al otro lado. Eso es un malentendido. El silencio elimina la retroalimentación en tiempo real, lo que significa que ella ya no tiene confirmación de su postura. Sin esa confirmación, la mente empieza a reproducir interacciones pasadas. Los pequeños momentos cobran nueva importancia. Lo que dijiste casualmente se reconsidera. Las cosas que antes descartaba ahora parecen importantes. No se trata de pensar demasiado intencionalmente. Es la mente en busca de certeza. Desde un punto de vista educativo, aquí es donde la inversión emocional se hace visible. Cuando a alguien no le importa, los espacios permanecen vacíos. Cuando sí le importa, se llenan de pensamientos. El silencio activa el sistema de apego. Surgen preguntas silenciosamente. ¿Se está alejando? ¿Leí mal algo? ¿Lo di por sentado? Ninguna de estas preguntas requiere que digas una palabra. Surgen de forma natural cuando la coherencia desaparece. Por eso, buscar la claridad demasiado pronto suele ser perjudicial para los hombres. Cuando te apresuras a explicarte, detienes el proceso interno. El silencio le permite confrontar su propia posición emocional sin dejarse guiar por tu tranquilidad ni por tu presencia. Esa confrontación importa. Conduce a conclusiones autogeneradas, que son mucho más poderosas que cualquier cosa de la que pudieras convencerla verbalmente. También es importante entender que la mente llena los espacios basándose en patrones, no en fantasías. Ella no imagina una versión diferente de ti. Reflexiona sobre la versión que experimentó. La constancia, la confianza, los límites y el tono emocional durante la conexión moldean lo que llena esos vacíos. El silencio no reescribe la historia, la resalta. Para los hombres, la lección aquí es el control mediante la moderación, no la manipulación. No se trata de desaparecer para provocar ansiedad. Se trata de comprender que la disponibilidad constante elimina la oportunidad de reflexionar. Al dar un paso atrás,
Permites que la conexión se evalúe con honestidad, no que se gestione emocionalmente en el momento. En terapia, suelo decir que el silencio devuelve la responsabilidad a la persona. Sus pensamientos se hacen suyos. Sus conclusiones son autodidactas, y cuando una mujer alcanza la claridad por sí misma, esa claridad tiende a guiar su siguiente paso con mucha más fuerza que cualquier explicación. 3. La incertidumbre se vuelve más poderosa que las palabras. Cuando la comunicación se detiene, la certeza desaparece. Y en mi experiencia, la incertidumbre es uno de los estados más estimulantes emocionalmente que una persona puede experimentar. Las palabras proporcionan estructura. Responden a las preguntas antes de que se formen completamente. El silencio elimina esa estructura y lo que la reemplaza es la incertidumbre. Esa incertidumbre no se siente fuerte al principio. Se siente sutil, casi como un segundo plano, pero crece. A menudo he visto a gente describir esta etapa como mentalmente agotadora. No porque esté sucediendo algo dramático, sino porque la mente sigue dando vueltas en el mismo espacio sin respuesta. Cuando estás presente, incluso la comunicación mínima te da dirección. Cuando estás ausente, la dirección se desmorona, y a la mente humana no le gustan los bucles abiertos. Busca resolución. Lo que hace que la incertidumbre sea tan poderosa es que no le dice qué pensar. La obliga a pensar. Sin tus palabras guiando la narrativa, su atención se vuelve hacia adentro, empieza a revisar sus propias señales emocionales. ¿Estoy tranquila con esto? ¿Estoy inquieta? ¿Por qué esto me importa más de lo que esperaba? Esas preguntas tienen peso porque no las desencadena algo que hayas dicho, sino algo que falta. Aquí es donde muchos hombres malinterpretan la influencia. La influencia no siempre proviene de la acción, a veces proviene de la eliminación. Cuando dejas de hablar, dejas de gestionar la percepción. Ya no corriges malentendidos ni suavizas las emociones. Eso crea un espacio psicológico. En ese espacio, la incertidumbre hace algo que las palabras no pueden hacer. Expone las prioridades emocionales. He visto a gente intentar convencerse de la importancia. Rara vez funciona. La importancia se siente, no se explica. La incertidumbre permite que ese sentimiento aflore de forma natural. Cuando no sabe dónde se encuentra, se vuelve más consciente de cuánto desea estar en algún lugar. Esa conciencia es indiscutible porque es interna. Lo interesante es que la incertidumbre a menudo aumenta la concentración emocional. Cuando todo es predecible, la atención se desvanece. Cuando algo se vuelve impredecible, la atención se agudiza. La mente empieza a observar atentamente, a esperar señales, a explorar la memoria. Esto no es obsesión, es alerta psicológica. El silencio la intensifica. También cabe destacar que la incertidumbre no produce miedo automáticamente. A veces produce curiosidad. A veces produce reflexión, a veces produce claridad. El resultado depende de la base emocional existente. El silencio no crea emociones, amplifica las que ya existen. Desde un punto de vista terapéutico, la incertidumbre actúa como un espejo. Refleja cuán segura o insegura se sentía la conexión antes de que cesara la comunicación. Si el vínculo era superficial, la incertidumbre se desvanece rápidamente. Si era significativo, la incertidumbre persiste, y la incertidumbre persistente a menudo conduce a decisiones emocionales que parecen autodirigidas en lugar de influenciadas. Por eso las palabras no siempre son la herramienta más poderosa. El silencio no discute, no persuade, simplemente espera, y en esa espera, la incertidumbre silenciosamente realiza el trabajo que las explicaciones a menudo no logran. 4. Cambios de comportamiento antes de admitir los sentimientos. En las relaciones establecidas, el silencio tiene un peso diferente. No es la incertidumbre de la desaparición de un desconocido, es la interrupción de una rutina, un ritmo emocional que dos personas han construido con el tiempo. A menudo he trabajado con personas que estaban en relaciones serias y se sentían inquietas, no por el conflicto, sino por el silencio. Cuando la comunicación cambiaba, aunque fuera levemente, el comportamiento cambiaba mucho
antes de que los sentimientos se expresaran en voz alta. En las relaciones, las personas rara vez anuncian los cambios emocionales cuando ocurren, los demuestran. Una pareja puede volverse más atenta, más observadora o más reactiva, sin comprender del todo por qué. He escuchado a personas describir que de repente revisan su teléfono con más frecuencia, releen mensajes antiguos o sienten la necesidad de reconectar sin saber siquiera qué dirían. Estas no son estrategias conscientes. Son señales conductuales de que algo interno ha cambiado. El silencio interrumpe el impulso emocional. En una relación, la comunicación diaria suele actuar como un factor de seguridad. Confirma la conexión, la estabilidad y la presencia. Cuando esa seguridad se desvanece, aunque sea temporalmente, el sistema nervioso lo nota. El comportamiento se ajusta para compensar la señal faltante. Esto puede manifestarse como un mayor esfuerzo, pruebas sutiles o una mayor sensibilidad a pequeños cambios. Los sentimientos que impulsan esos comportamientos a menudo permanecen en el olvido porque aún no se han expresado plenamente. Algo que he observado repetidamente es que el comportamiento tiende a proteger la relación antes de que la mente admita la vulnerabilidad. Las personas pueden volverse más consideradas, más curiosas o más comprometidas, no porque hayan decidido conscientemente valorar más la relación, sino porque su comportamiento responde a la distancia percibida. La conciencia emocional a menudo va a la saga de la acción. Esto es especialmente cierto para las personas que no se sienten cómodas verbalizando la dependencia o el apego emocional. En las relaciones, es común que las personas crean que están emocionalmente estables hasta que el silencio desafía esa creencia. Cuando la comunicación se detiene, el comportamiento se convierte en la válvula de escape para sentimientos que aún no se han nombrado. También es importante comprender que estos cambios de comportamiento no son manipuladores, son adaptativos. La mente percibe un cambio y el cuerpo responde. En terapia, suelo señalar que el comportamiento es el primer lenguaje de la emoción. Las palabras llegan después, una vez que el sentimiento se siente lo suficientemente seguro como para reconocerlo. Para los hombres, esto es importante porque muchos buscan la confirmación verbal demasiado pronto. Quieren claridad expresada antes de que se haya asentado emocionalmente. Pero las relaciones no funcionan así. El comportamiento es la señal de que algo se está procesando. El silencio permite que ese procesamiento ocurra sin interferencias. En una dinámica sana, el silencio no daña la conexión, la revela. Cuando el comportamiento cambia en respuesta a la ausencia, te muestra dónde ya existe una inversión emocional. Los sentimientos no desaparecen cuando las palabras se detienen. Se reorganizan, y el comportamiento suele ser el primer lugar donde la reorganización se hace visible. 5. La retirada de la atención revela los niveles de apego. In ongoing relationships, attention is often exchanged so naturally that its emotional value goes unnoticed. I've seen many couples describe their connection as stable, even unshakable, right up until attention subtly changes. Not arguments, not conflict, just a shift in presence, fewer check-ins, less emotional availability, silence where there used to be familiarity. That's usually when attachment quietly reveals itself. Attachment isn't proven through grand gestures. It's revealed through response to absence. In therapy, when someone in a relationship experiences reduced attention from their partner, their emotional system reacts before logic does. They may tell themselves nothing is wrong, yet their behavior, mood, or focus begins to change. That change is not accidental. It's attachment surfacing. When attention is consistently present, it acts as emotional grounding. It reassures without needing explanation. Once that grounding is removed, even temporarily, the nervous system looks for stability. Some people respond by becoming more attentive themselves. Others become more guarded. Some feel unsettled without knowing why. All of these reactions point to the same thing.
the level of emotional attachment that existed beneath the routine. I've worked with individuals who believed they were emotionally independent, only to realize how much they relied on their partner's attention to feel secure. Silence didn't create that reliance. It exposed it. The relationship hadn't changed. Awareness had. What's important for men to understand is that attachment doesn't mean neediness. It means emotional investment. In a relationship, when attention fades and the other person notices deeply, it signals that the connection mattered more than they consciously acknowledged. That awareness can be confronting, especially for someone who values control or emotional restraint. Attention withdrawal also removes emotional predictability. In relationships, predictability often feels like safety. When that predictability shifts, attachment systems activate. This is when someone might reflect on how they've shown up, how much effort they've given, or whether they've taken the connection for granted. These reflections don't always lead to immediate conversations. Often, they stay internal at first. From a therapeutic lens, this is a critical stage. Attachment becomes visible not through words, but through emotional response to distance. Silence acts as a mirror. It shows whether attention was simply enjoyed or deeply relied upon. This is why attention should never be used recklessly. It carries emotional weight, especially in established relationships. Withdrawing it doesn't punish. It clarifies. It reveals how bonded the connection truly is and how much emotional security was built on shared presence. In the end, attachment isn't proven by constant closeness. It's revealed by how deeply absence is felt. 6. Pone a prueba la conexión emocional. Cuando el silencio se prolonga, suele ocurrir algo sutil. En lugar de abordar directamente la ausencia, muchas personas empiezan a poner a prueba la conexión emocional, no de forma dramática ni siempre consciente. En mi experiencia, esta etapa se centra menos en la confrontación y más en la tranquilidad. Es la mente preguntando, ¿sigue existiendo este vínculo? Sin formular esa pregunta con palabras. He visto que esto se manifiesta de forma muy silenciosa. Un mensaje breve que no dice mucho. Una reacción a algo que antes no habría importado. Una curiosidad repentina sobre tu disponibilidad, tu estado de ánimo o tu atención. Estos momentos no son aleatorios, son sondeos emocionales. Su objetivo es medir si la conexión sigue respondiendo. Lo interesante de esta etapa es que rara vez se presenta como vulnerabilidad. La gente no piensa, lo extraño, no estoy seguro, quiero cercanía. En cambio, el comportamiento es indirecto. El sistema emocional busca estabilidad sin arriesgarse al rechazo. El silencio crea incertidumbre, y poner a prueba es una forma de reducirla sin exponer completamente los sentimientos. Para los hombres, este es un momento importante que deben comprender en lugar de malinterpretar. Muchos interpretan estas pruebas como señales contradictorias o juegos. En realidad, son señales de compromiso emocional. Cuando a alguien no le importa, no las pone a prueba, se desconecta. Poner a prueba significa que aún hay curiosidad e interés emocional. Desde un punto de vista terapéutico, aquí es donde la inteligencia emocional es más importante. La forma en que respondes, o no, refuerza lo que el silencio ya ha comenzado a comunicar. Reaccionar exageradamente, dar explicaciones o perseguir puede colapsar el espacio que permitió la reflexión. Mantenerse centrado permite que el proceso emocional continúe de forma natural. También es importante comprender que poner a prueba no se trata de control, se trata de seguridad. El silencio elimina la tranquilidad y el sistema nervioso busca señales de que aún existe conexión. Poner a prueba es una forma de recopilar información sin exigir claridad absoluta. A menudo he notado que esta etapa genera conflicto interno. Una persona puede sentirse atraída por reconectar, pero dudar en dar el paso al frente. Puede desear confirmación, pero temer ser expuesta. Esa tensión es significativa. Demuestra que la conexión tiene peso emocional. El silencio tiene un efecto poderoso. Le permite percibir su propio deseo de conexión sin que tú lo incites.
Esta comprensión suele conducir a una mayor claridad emocional, a veces a un esfuerzo renovado, a veces a conversaciones honestas, a veces a la aceptación, pero siempre a la conciencia. La clave es esta: la evaluación emocional no es el final del proceso. Es una señal de que la conexión se está evaluando, no descartando. El silencio no debilitó el vínculo, lo puso de relieve. 7. La claridad llega a través de la ausencia. Una de las verdades más olvidadas sobre las relaciones es que la claridad rara vez llega durante la interacción constante. Llega cuando hay espacio. En mi experiencia, la ausencia tiene la capacidad de disipar la confusión de una manera que las conversaciones a menudo no pueden. Cuando se interrumpe la conversación, la niebla emocional comienza a disiparse, no de inmediato, sino gradualmente. Y lo que surge es una comprensión que se siente personal, arraigada y difícil de ignorar. Cuando la comunicación es continua, las emociones se ajustan constantemente en tiempo real. La tranquilidad suaviza la duda, la familiaridad enmascara la insatisfacción. El impulso mantiene las cosas en movimiento incluso cuando algo no cuadra. La ausencia interrumpe ese impulso, obliga a la quietud. Y en la quietud, las personas comienzan a escuchar sus propias señales emocionales con mayor claridad. He visto a personas darse cuenta de cosas durante el silencio que meses de conversación nunca revelaron. Algunos reconocen lo profundamente conectados que se sienten una vez que la conexión ya no está garantizada. Otros se dan cuenta de que se aferraban por costumbre en lugar de por una alineación emocional genuina. La ausencia no impulsa ninguna de las dos conclusiones. Permite que la verdad aflore por sí sola. Lo que hace que esta etapa sea poderosa es que la claridad que se forma en la ausencia se siente propia, no se siente impuesto ni negociado. Cuando alguien llega a una conclusión sin intervención externa, esta cobra peso, se siente estable. Por eso, las decisiones tomadas tras la distancia tienden a ser más estables que las tomadas con intensidad emocional. Para muchas mujeres, el silencio se convierte en un momento de ordenamiento emocional. Sentimientos que estaban entrelazados comienzan a separarse. El deseo se distingue de la comodidad. El apego se separa del miedo a la pérdida. Este proceso lleva tiempo y ocurre silenciosamente. Puede que no haya señales externas inmediatas, pero internamente las prioridades se están reorganizando. Los hombres suelen subestimar esta fase porque parece pasiva. No se dice nada, parece que no ocurre nada, pero internamente el panorama emocional está cambiando. La ausencia elimina la distracción, elimina la capacidad de posponer la honestidad emocional a través de la interacción. Desde una perspectiva terapéutica, aquí es donde la responsabilidad emocional regresa a la persona. Sin tu constante aporte, ella debe decidir qué significa realmente la conexión para ella. Esa decisión, sea cual sea, se vuelve más clara y honesta porque no fue apresurada ni influenciada. La claridad no siempre significa reencuentro. A veces significa cierre. A veces significa esfuerzo renovado. A veces significa aceptación de la realidad emocional. Pero la claridad siempre es valiosa porque acaba con la confusión. Reemplaza la suposición por el conocimiento. Por eso nunca hay que temer a la ausencia. No borra la conexión genuina, la refina. Cuando las palabras retroceden, la verdad avanza. Y lo que queda después del silencio suele ser lo que siempre fue real. Cuando dejas de hablar, el silencio no es vacío, sino un espejo. Impulsa la reflexión, revela el apego y permite que las verdades emocionales afloren con naturalidad. En las relaciones, la ausencia despierta la conciencia, provoca sutiles cambios de comportamiento y resalta el valor de la conexión de maneras que las palabras a menudo no pueden. Para los hombres, comprender este proceso es empoderador. Demuestra que la influencia no siempre se trata de hablar, sino de dar espacio a la claridad y la autorrealización. Lo que surge del silencio, ya sea un esfuerzo renovado, la reflexión o la aceptación,
siempre es honesto. Al respetar el poder de la ausencia, se adquiere una perspectiva de las emociones, el apego y la verdadera fuerza del vínculo que comparten.